Un cordial saludo, mi nombre es Fabio Yela, estudiante del programa de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un trabajo relacionado con los fundamentos teóricos del pensamiento complejo. Bueno, este trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta, primero, el pensamiento complejo, la teoría de los sistemas, la teoría de las comunicaciones y los aportes significativos que han presentado autores como Ludwig, como Morin, Shannon y Weber y Thomas Kuhn. Voy a entonces a hacer una breve explicación de cada una de estas teorías, de los aportes más importantes, la relación que tiene estas teorías con el pensamiento complejo y por supuesto los aportes que cada una de ellas hacen a mi intención investigativa. Bueno, el pensamiento complejo podemos decir que hace referencia a una forma de estudiar un fenómeno, eh, donde se atiende el contexto, sus antecedentes y su devenir. Todos ellos entendiéndolos a la vez y no por separado. Eso es bien importante porque en el pensamiento complejo no se pretende estudiar por separado las partes que componen un fenómeno. He colocado por eso esta imagen que aparece acá, donde podemos observar que en el centro podríamos citar al fenómeno y todos estos elementos que están alrededor son diferentes interpretaciones que se pueden tener de ese mismo fenómeno, hacen parte del contexto, hacen parte de los antecedentes, hacen parte del devenir, y fíjese que todos ellos hacen parte de una sola imagen, de un solo escenario del fenómeno. El pensamiento complejo entonces pretende que el investigador no divida esas partes y que las estudie por separado, sino que logre comprenderlas en su totalidad. De ahí que parten algunos fundamentos teóricos. El primero de ellos es la interrelación disciplinaria. Las interrelaciones disciplinarias son muy importantes porque le permite al investigador hacer uso de las diferentes disciplinas para poder entender mejor un fenómeno. Fíjese que un mismo fenómeno puede ser entendido a través de diferentes disciplinas. Bueno, el pensamiento complejo dice hay que hacer uso de esas diferentes disciplinas para que se pueda comprender de mejor manera el fenómeno que está estudiando. El otro fundamento es que en el pensamiento complejo no se fragmenta, como ya lo había dicho anteriormente, no se fragmenta el fenómeno, no se lo estudia por partes, más bien se unen todas esas partes y la unión de todas esas partes, la ubicación de todas esas partes dentro de un mismo escenario me van a permitir entender con mayor complejidad el fenómeno. El otro fundamento es el de la dificultad por la sensibilidad. Dejar de lado el pensar que entre más elementos, entre más aristas tiene un fenómeno, entonces se vuelve más complejo, se, vuelve, se vuelve más difícil de estudiar. No, en el pensamiento complejo esa dificultad se va a convertir en una posibilidad que le permite al investigador ser sensible, tener más sensibilidad frente a las diferentes interpretaciones, frente a los diferentes pensamientos, frente a los diferentes sentimientos que se tienen con respecto a un fenómeno. Otro de los fundamentos teóricos es la unidad global. La unidad global que va de la mano con la complementariedad, es decir, se entiende todo como un todo, todos los elementos que conforman ese fenómeno se los entiende de manera global y además no es solamente unirlos por unirlos, sino que cada uno de esos elementos se va a complementar el uno con el otro para que de esa manera el investigador realmente comprenda la complejidad del fenómeno. De ahí viene el término de la complejidad del pensamiento complejo. Respecto a la teoría de sistemas, Ludwig en 1928 hizo por primera vez una clasificación en sistemas dentro de la biología. Dentro de la biología él clasificó unos sistemas. Entonces, más adelante, esa misma clasificación en sistemas, que es muy útil y que se sigue utilizando todavía hoy en día, se empezó a utilizar en las ciencias sociales, en la economía, en la agronomía, etc. Para poner un ejemplo de lo que hizo Ludwig en 1928, he traído esta imagen que aparece aquí, en donde vemos a una persona que está haciendo un estudio de un sistema de agricultura. Fíjense que entonces ella está estudiando la manera como esta máquina está haciendo una cosecha dentro de un campo de agricultura, dentro de un sistema de agricultura. Eso está muy bien. Morin en 1993 dice, bueno, la teoría de Ludwig que funciona muy bien, eh, yo le voy a agregar algo, y es la complementariedad de los sistemas. Ese es el aporte que hace Morin a la teoría de Ludwig, la complementariedad de los sistemas. Fíjense que entonces para poder ejemplificar mejor lo que quiero decir, he traído aquí esta otra imagen. Y en esta otra imagen ya no vemos solamente un sistema de agricultura, sino que vemos aquí a la persona que se encarga de la agricultura. Puede ser el agricultor, puede ser el agrónomo, ¿sí? Pero él no trabaja solo. Existen otros sistemas. Entonces, otros sistemas, por ejemplo, los sistemas de transporte que me van a transportar el producto que este agrónomo ha ayudado a sacar. Entonces, aquí vemos una carretilla que está transportando. Luego, como hay otros sistemas económicos que se encargan de comercializar y cómo ese dinero que ha recibido este campesino de nuevo se devuelve, ¿no?, a un sistema económico que va funcionando de maneras diversas. Fíjense que entonces el aporte que hace Morin
es el de la complementariedad, de entender que si bien sí existen sistemas y que se estudian estos sistemas a profundidad y que eso está muy bien, pues los sistemas no están solos, los sistemas siempre están interconectados los unos con los otros y esa es una forma de entender con mayor complejidad un fenómeno a través de la complementariedad de los sistemas. Respecto a la teoría de la comunicación de Shannon y Weber, en 1981 los autores diseñaron la teoría de la matemática de la información. Entonces resulta que esa teoría señalaba la capacidad de transmitir y procesar información dentro de una comunidad. Eso es uno de los aspectos de la teoría de la comunicación, porque realmente la teoría de la comunicación es un tema bastante amplio, ¿no? Y tiene muchísimos elementos que se pueden resaltar. Mm, pero me he centrado en este elemento porque Morin señala que lo que realmente vuelve práctica la teoría de la comunicación es la retroalimentación positiva. ¿Y en qué consiste esto de la retroalimentación positiva? Bueno, consiste en que la comunicación no solamente debe ser lineal, y no solamente se trata de medir la capacidad de almacenar, de procesar y de compartir información, sino también la capacidad de permitir que esa comunicación se pueda retroalimentar, que los saberes se puedan retroalimentar. Morin dice que en esa medida es que la teoría de la comunicación realmente se vuelve compleja, se vuelve interesante, porque la retroalimentación le permite al investigador conocer diferentes puntos de vista, le permite corregir y le permite también corregirse a sí mismo. Esos elementos son fundamentales para el avance de la ciencia. Por otra parte, Thomas Kuhn va a hacer un aporte muy significativo a el pensamiento complejo. Thomas Kuhn señala que el conocimiento científico y la ciencia son un producto social e histórico. Bueno, y eso es algo realmente novedoso para su época. Es una crítica al paradigma tradicional. Hay dos elementos que señala Thomas Kuhn que él considera que son bien importantes tener en cuenta. El primero es que el científico está condicionado. Está condicionado por las limitaciones que tiene como científico, las limitaciones que tiene como ser humano. Pero además también está condicionado por su formación académica, está condicionado por el paradigma que sigue y por lo tanto la visión que tiene de un fenómeno va a ser siempre parcializada. Lo segundo es que Thomas Kuhn cree que el desarrollo de la ciencia, el avance de la ciencia no está en encontrar las verdades absolutas, sino más bien que es cuando hay una crisis dentro de la ciencia, cuando la ciencia se enfrenta a los desafíos, cuando los paradigmas no pueden solucionar, cuando la teoría no puede solucionar todos los problemas que se presentan. Y en ese momento entonces entra un periodo de crisis y el científico lo que debe hacer es tratar de solucionar ese problema, entonces se va generando una nueva teoría. Entre la crisis y la creación de una nueva teoría, es ese momento donde realmente, dice Thomas Kuhn, existe un avance en la ciencia, no en el periodo de la ciencia normal, sino en el periodo donde la ciencia entra en crisis. Entonces él habla de una construcción y una reconstrucción constante y es en ese proceso de construcción y de reconstrucción donde la ciencia realmente alcanza su desarrollo y el avance científico. Ahora bien, Morin toma elementos de la teoría de las comunicaciones, de la teoría de los sistemas, toma elementos de Thomas Kuhn y hay algo bien interesante de Morin y es que hace unos aportes en pedagogía. Morin señala que en la pedagogía el conocimiento y el aprendizaje son los elementos que deben transformarse. Primero porque el conocimiento, dice, la naturaleza misma del conocimiento se ha modificado y se ha modificado por los sistemas el sistema de globalización, se ha modificado por la interconexión que tenemos en el mundo entero. Entonces la forma de conocer hoy en día se ha modificado y se sigue modificando. Todos los días encontramos nuevas formas de acceder al conocimiento y nuevas formas de entenderlo como el conocimiento y su naturaleza misma se ha modificado. Entonces señala Morin que también la pedagogía debe adecuarse a las diferentes formas de conocimiento. Las pedagogías deben entonces estar pendientes de esos cambios y deben estar acomodándose, acoplándose a las diferentes formas del conocimiento. Bueno, respecto a la intención investigativa, entonces todos estos elementos que se encuentran presentes en la teoría de la comunicación de Shannon y Weber, en la teoría de los sistemas de Ludwig, en los elementos que ha señalado Thomas Kuhn, todos ellos se pueden recoger en la intención investigativa que me he propuesto. Fíjense que entonces aquí tenemos tres imágenes para explicar un poco el contexto de mi intención investigativa. En esta primera imagen podemos observar la manera como los niños de estos sectores, donde se va a desarrollar la intención investigativa, viven en medio de un contexto de violencia. Por eso la mitad de la imagen aparece un niño empuñando un fusil y la otra mitad de unos niños yendo a la escuela. Enseguida tenemos la imagen del departamento del Putumayo, que es el lugar donde se va a desarrollar la intención investigativa. Y por último tenemos la imagen de una escuela rural en este departamento. El título de la intención investigativa es la construcción de elementos teóricos y clases categoriales a partir de una propuesta curricular orientada a la cultura de paz desde la escuela rural colombiana. Fíjense que entonces esta intención investigativa señala algunos aspectos de Ludwig, de Morin y de Kuhn. De Ludwig tenemos que la influencia de los sistemas como el sistema de economía ilegal, un sistema de filiaciones, un sistema de modo de vida. Fíjese que entonces aquí hay unos sistemas que están clasificados y que de alguna manera pues obedecen a algunos principios de la teoría de Ludwig.
Luego tenemos aquí algunos aportes de la teoría de Morin. Dentro de la teoría de Morin, entonces tenemos que esos sistemas que son de la economía ilegal, de las afiliaciones, de los modos de vida, no se pueden estudiar de modo individual, sino que todos ellos están interconectados. Y para poder entenderlos es necesario la revisión de la historia, del contexto, de los intereses, de la participación y de la educación para la paz. Todo ello interconectado, tal como lo señala Morin. Los aportes de Thomas Kuhn, también uno de ellos señala que la investigación debe ser abierta. Esta investigación, esta intención investigativa, tiene una característica y es que es abierta, porque al final no vamos a encontrar verdades absolutas, porque la investigación se desarrolla en un ámbito social, en donde todo el tiempo están sucediendo cosas dentro de esa comunidad y por lo tanto las situaciones van cambiando, las perspectivas van cambiando. Entonces esta es una forma de dejar también la intención investigativa abierta, abriendo la posibilidad a los nuevos paradigmas que van a permitir de alguna manera ir profundizando más en esta investigación. Estos entonces han sido todas las relaciones que he podido encontrar entre la teoría de las comunicaciones, el pensamiento complejo, la teoría de los sistemas y los diferentes aportes que han hecho estos autores a mi intención investigativa. Muchas gracias.